Reflexiones, pensamientos y citas de Franz Kafka. Si has iniciado un camino, sigue adelante a despecho de toda circunstancia. Al creer en algo que todavía no existe, lo creamos. Lo inexistente es todo lo que no ha sido suficientemente deseado. No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece acabado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que estás vivo. Reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas. La fuerza que se opone al destino es en realidad una debilidad. La dedicación y la aceptación son mucho más fuertes. En teoría existe una posibilidad de felicidad perfecta, creer en lo indestructible que hay dentro de nosotros y no aspirar a ello. Las promesas de alguna especie de felicidad se parecen a las esperanzas de la vida eterna, vistas desde cierta distancia parecen firmes y uno no se atreve a acercarse más. Deja dormir al futuro tal como merece. Si se le despierta antes de tiempo, se obtiene un presente somnoliento. La juventud es feliz porque posee la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que mantenga la facultad de ver la belleza no envejece. La historia de los hombres es un instante entre dos pasos de un caminante. La desgracia de Don Quijote no es su imaginación, sino Sancho Panza. La juventud eterna es imposible, aunque no existieran otros obstáculos, la haría imposible la observación de uno mismo. Muchas veces es más seguro estar encadenado que ser libre. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Si el libro que leemos no nos despierta de un golpe en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que existe dentro de nosotros. El mal conoce el bien, pero el bien no conoce el mal. En tu lucha contra el resto del mundo te aconsejo que te pongas del lado del resto del mundo. Toda revolución se evapora y deja atrás solo el fango de una nueva burocracia. Todo lo que puede suceder sucede, pero solo puede suceder lo que sucede. A partir de cierto punto en adelante no hay regreso. Es el punto al que hay que llegar. El trabajo intelectual arranca al hombre de la comunidad humana. El trabajo manual, en cambio, lleva al hombre hacia los hombres. Solo los que padecen una aflicción determinada se entienden entre sí. El verdadero enemigo te transmite un valor sin límites. La vida es una perpetua distracción, que no deja ni siquiera tomar conciencia de aquello de lo que distrae. El ocio es el padre de todos los vicios, y es el coronamiento de todas las virtudes. El camino verdadero pasa por una cuerda que no está tendida en lo alto, sino muy cerca del suelo.
Parece hecha más para tropezar que para andar por ella. El conocimiento es algo que poseemos. Quien se esfuerza demasiado por alcanzarlo, se vuelve sospechoso de actuar contra él. El mutismo es uno de los atributos de la perfección. Nuestra misión es exactamente tan grande como nuestra vida, y eso es lo que la hace parecer infinita. Creer significa liberar en sí mismo lo indestructible, o mejor, liberarse o mejor aún, ser indestructible o mejor aún, ser.